Hola, les habla el profe Yus. Vamos a hablar de cómo calcular las cantidades de acero a partir de un diagrama pues, de especies de acero. Eh, los aceros vienen en unas dimensiones, digamos, unos diámetros comerciales, ¿cierto? Medidos en pulgadas. eh, y esos diámetros, pues, digamos, están consignados en esta tabla que es de la norma sismo resistente. Y allí podemos ver que eh, la barra como tal tiene una designación, un número que aparece aquí impresa en la varilla, y ese número designa el número de octavos de pulgada que tiene la varilla. Entonces, si nos fijamos, aquí está la designación, el número, aquí está el diámetro en pulgadas, el diámetro en milímetros, las áreas en milímetros cuadrados, el perímetro y la masa, que es cuánto pesa cada metro lineal de- de cada varilla, cuál sería su peso. Es decir, si cortamos un metro de varilla, cuánto pesaría esa varilla, es este valor de la última columna. Si miramos aquí la varilla número 3 es una varilla de 3 octavos, la varilla número 5 es una varilla de 5 octavos, la 7 es 7 octavos, pero la número 2, por ejemplo, entonces serían 2 octavos, ¿cierto? Y 2 octavos, si uno simplifica, ¿cierto? Mitad de 2 1, mitad de 8 4 nos da un cuarto. Lo mismo la varilla número 4 sería 4 octavos. Si simplificamos, la, la cuarta parte de 4 es 1 y la cuarta parte de 8 es 2. Entonces queda 1,5, o sea, media pulgada. Y la número 6 son 6 octavos, que sería simplificando mitad de 6 3 mitad de 8 4. Y por último, digamos, la varilla de pulgada sería 8 octavos, que equivalen a 8 sobre 8 igual a una pulgada. Esos son los diámetros, digamos, que se consiguen fácilmente en una ferretería hasta la número 8. Ya la número 9, 10, 11, esas varillas ya son varillas de diámetros grandes, ¿cierto? Que se utilizan para estructuras pues, de grandes dimensiones, ¿cierto? Que requieren mucho refuerzo y por lo regular los fabricantes las hacen, pero bajo pedido pues de cantidades grandes. Entonces, estos valores del el número, digamos, de la varilla aparece por aquí en la designación de la varilla, ¿cierto? Y ahí aparece, digamos, el fabricante, aparece la resistencia de la varilla. Esta varilla es de 60.000 PSI, o sea, 60 KSI, equivale a 60.000 libras pulgada cuadrada, 4.200 kilos por centímetro cuadrado o 420 megapascales. Y aquí aparece el país, digamos, que sea el fabricante de donde sea esa varilla. Entonces aquí podemos ver pues los diámetros y las áreas y y las masas, pues que es básicamente los datos que más se utilizan. Em, entonces, cuando uno tiene un despiece de aceros, por lo regular un despiece es una vista de, del elemento, digamos. El elemento es un elemento tridimensional, ¿cierto? Que aquí tiene unos refuerzos, pues ahí estaríamos viendo como una isometría, pues en transparente para ver dentro de la viga cómo se vería el refuerzo. Y el despiece lo que hace es hacer como una especie de vista de eso, ¿cierto? Y entonces esta línea representa estas dos varillas que van longitudinalmente y esta línea de abajo representaría las dos varillas de abajo, pues que en este caso las dos de abajo presentarían un gancho, un gancho. Entonces,
corte de la sección de esta viga tendría de esta forma, ¿cierto? Eh, 35 de ancho por 45 de alto y su estribo vendría allí en- incrustado allí, pues, rodeando las cuatro varillas. Entonces, este sería como una muestra de un despiece. Aquí, por ejemplo, dice dos números 550, dos números 553L, 9 número 314. Pues, ¿qué significa cada uno de esos números? Entonces, el número 2 número 553 representa, en primer lugar, el número 2 inicial, es el número de varillas que haya en esa línea, ¿cierto? Entonces, en esta línea están las dos varillas que se ven aquí en, en el- en la isometría, serían dos, o sea que ese 2 corresponde a la cantidad de varillas. El número 5 corresponde al diámetro de la varilla. Entonces, como veíamos acá en el gráfico, la varilla número 5 es una varilla de 5 octavos que tiene un diámetro de 15,9 milímetros, o sea, 1,59 centímetros, un área de sección transversal de 1,99, o sea, aproximadamente 2 centímetros cuadrados, y que pesa 1,55. Bien. Eh, El 53 que sigue allí, ¿cierto? Que está en el color verde, representa el número la longitud de la varilla. Entonces, esa longitud tiene una longitud de 53 decímetros, o sea, es la longitud de la varilla en decímetros. ¿Qué significa entonces 53? Pues un decímetro son 10 centímetros, entonces 53 decímetros serían 530 centímetros, que equivalen a 5,3 metros. La letra L significa que la varilla termina en un gancho, ¿cierto? Un gancho. Los ganchos tienen una longitud estándar, entonces están determinados dependiendo del diámetro, entonces más o menos la varilla de 3 octavos tiene un gancho de 15 centímetros, la varilla de media tiene un gancho de 20, la varilla de 5 octavos tiene un gancho de 25, la varilla de 3 cuartos un gancho de 30, la varilla de 7 octavos 35 y la varilla de 1 pulgada serían más o menos 40 centímetros de gancho. Entonces eso ya está estandarizado, los constructores eh, lo saben, en los planos se pone una tablita donde muestran esos ganchos, la longitud de esos ganchos. Entonces, esta L pues representa una varilla con gancho de 90 en un extremo. Si aparece de pronto una U, entonces sería una varilla con gancho en ambos extremos. Una varilla en Z sería una varilla que tenga una forma así como similar a la letra Z, ¿cierto? Con como dos ganchos a 90, pero en sentidos contrarios. Y la letra E o la letra F se usa para los estribos, que también son llamados flejes o aros. También se utiliza la letra S cuando se utilizan estribos en forma de S. Bien. Eh, Tenemos como ejemplo este despiece, ¿cierto? Entonces tenemos una viga, que es la viga 1, es como la nomenclatura, pues, de una numeración de vigas, que tiene 30 por 40 de sección transversal, o sea, 30 de ancho por 40 de altura, y tiene unos estribos que van a ser número 312, ¿cierto? O sea, de 3 octavos de 1,20 de longitud. Y son 10, o sea, son 10 vigas de estas igualitas, ¿cierto? Pues se repiten en la planta de la losa. Y esta es la configuración de los hierros, ¿cierto? Ahí se colocan
los refuerzos, pues, eh, tanto arriba como abajo, y los estribos con su separación y con la cantidad que lleva. Aquí hemos puesto la tablita pues con los diámetros y con el peso de cada metro lineal que lo vamos a necesitar para hacer el cálculo de la cantidad de acero. Pues la cantidad de acero finalmente es la cantidad de kilogramos que pesa el acero que tiene esta viga. La medida, la unidad de medida es el kilogramo. Como guía, pues, usamos pues, para hacer la cuenta, entonces arrancamos primero con las varillas de mayor diámetro, luego con el segundo criterio sería las más largas, pero de cada diámetro, entonces usamos primero las más largas, luego las que son rectas y las que tienen gancho, y por último los estribos. Entonces, iniciemos, por ejemplo, con esta que sería la varilla más de mayor diámetro y más larga y recta, ¿cierto? Entonces aquí dice que son cuatro números 660. Cuatro números 660 equivalen a cuatro varillas de 3/4 de 6 metros de largo, ¿cierto? Son cuatro, número 6 que es 3/4, y 60, que significa 60 decímetros, o sea, 66 metros de largo. Y son rectas porque no tienen ninguna letra que lo acompañe. Entonces, finalmente, una varilla de 3/4 pesa 2,25 kilos el metro lineal. Entonces, lo que nosotros sacamos es la longitud total de las cuatro varillas de 6 metros, que serían 4 por 6 metros, 24 metros. Y a esa longitud la multiplicamos por el peso por metro, y eso nos daría cuánto pesan las seis varillas, perdón, las cuatro varillas de 3/4 de 6 metros de longitud. Bien, eh, entonces ahora tenemos que la, las siguientes que vamos a considerar son estas cinco varillas 660L y estas cuatro varillas 660L. Como tienen el mismo diámetro, la misma longitud y la misma forma, entonces las podemos considerar juntas, ¿cierto? Entonces 4 660L más 5 660L en total nos dan nueve varillas de 3/4 de 6 metros de longitud, ¿cierto? O sea, 60 decímetros, y con gancho a 90. El gancho está incluido en los 6 metros, ¿cierto? O sea que la varilla tiene el gancho más la parte recta, eso serían los 6 metros de largo, ¿sí? Entonces el gancho está incluido en los 6 metros, no es adicional. Bien, entonces 9 varillas por 6 metros da 54 metros, con un peso de 2,25 kilos el metro, entonces eso nos suma al final, nos queda un peso de 121,5 kilogramos de acero de 3/4. Luego miramos la varilla de 5/8 de 4 metros con gancho, que son cuatro varillas. eh, el peso de la varilla de 5/8 es 1,56 kilos, entonces sacaríamos la longitud, que son cuatro varillas de 4 metros, nos dan 16 metros. Cada metro pesa 1,66, o sea que 16 metros pesarían 24,96 kilos. Miramos la otra varilla de 5/8 que tiene 3 metros de longitud con gancho a 90, y entonces esas cuatro varillas de 5/8, eh, como tienen 3 metros de longitud, entonces tomaríamos 4 por 3, 12 metros, y pesarían esos 12 metros multiplicado por unos 56 kilos que pesa el metro, entonces nos darían 18,72 kilogramos. Por último, consideraríamos los estribos. Entonces tenemos 20 estribos por aquí, 60 por aquí y 20 por acá. Son número 3. El número 3 significa que son de 3/8. Esos 3/8 entonces pesan 0,56, ¿cierto? Entonces tenemos que 20 más 60 más 20 son 100 estribos de esa dimensión, y esos tres
esos 100 estribos tienen 1,2 metros de longitud. Y el peso de la varilla de 3 octavos son 0,56. Entonces la cuenta sería 100 por 1,20, ¿cierto? Que me darían 120 metros. Y como el peso de un metro es 0,56, esos 120 metros pesarían 7,2 kilos. Mm, Hay que tener en cuenta que esos 1,2 que tiene la varilla salen de considerar que el estribo se coloca dentro de la sección de la viga, dejando un recubrimiento más o menos de 5 centímetros por cada lado. Quiere decir que si esa viga tiene 30 por 40, entonces el estribo tendría 20 por 30, ¿cierto? 20 de ancho por 30 de alto. Y pues si sacamos ese perímetro serían eh, 1 metro en total el perímetro, ¿cierto? Más los ganchos a 135 que se le dejan al estribo, entonces eso serían 1 metro más 10 centímetros, más 20 centímetros de los dos ganchos, entonces eso nos da los 1,20, ¿sí? Entonces este 1,20 es la longitud del estribo como si fuera una línea recta. Entonces, cada viga tendría estos pesos, ¿cierto? Como son 10 vigas, entonces tendríamos que considerar el que son 10 vigas y entonces en 10 vigas tendríamos que coger y, digamos, cada cálculo de esos que hicimos, ¿cierto? Que primero fueron 54 kilos más 121, eso sería el valor de una viga, ¿cierto? Serían 175, la suma de todas las varillas de 3 cuartos, el número 6, y pues si la multiplicamos por 10 nos daría el valor del acero de 3 cuartos para las 10 vigas. Y pues si hacemos con las de 3 octavos lo mismo, ¿cierto? Las 4, 5, 40 eran 24 kilos, 4,96, las 4, 5, 30 eran 18,72. Entonces sumamos esos dos, nos da 43 kilos por viga en acero de 5 octavos. Y pues las 10 vigas serían 437 kilos. Si consideramos los estribos, que son de 3 octavos, entonces son 100 estribos que nos dieron 67,2 kilos. Y pues eso para las 10 vigas sería multiplicarlo por 10, entonces serían 672 kilos. Es decir, que cada viga necesitaría 286,4 kilos de acero entre 3 cuartos, 5 octavos y 3 octavos. Y las 10 vigas necesitarían 2.864 kilos de acero entre acero de 3 cuartos, 5 octavos y 3 octavos. Bien, entonces esa es básicamente la forma como se calculan las cantidades de refuerzo de un elemento de eh, concreto reforzado, o sea, el acero de refuerzo de un elemento, de una viga, pues en concreto reforzado. Bueno, muchas gracias.